que nos va a servir de mucho el día de hoy. Vamos a ir al Evangelio de Lucas, capítulo 15, versos 11 en adelante. Lucas capítulo 15, versos 11 en adelante. Dice así la palabra del Señor. También dijo: un hombre tenía 2 hijos. ¿Cuántos hijos tenía este hombre? 2. Y el menor de ellos le dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. Y no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Entonces, esta historia de la cual vamos a hablar el día de hoy se trata de una familia. Todos tenemos una familia, amén, o somos parte de una familia. Pero fíjate, en esta familia se trata de un padre y de sus 2 hijos. 2 hijos. Y fíjate, aparentemente cada uno de estos hijos tenían sus propios desafíos, cada uno de ellos tenía sus propias luchas. Y la Biblia nos comienza hablando del menor, o sea, del segundo hijo. Mira, normalmente en las familias el primer hijo, el primero de los primeros, es el cambiador, es el responsable, es el obediente, es el que le cargamos la mano porque fue el primero, ¿verdad? Es el que ayuda a criar a los otros más pequeños. Nosotros de igual manera tenemos 2 hijos, ¿verdad? Y mi hijo Dani Samuel, pues es el responsable, el que se para bien temprano, el que ayuda a lavar los platos, el que está ayudándonos a veces a cuidar a Dani Jalén. Pero el segundo a veces es más berrinchudo. Entonces, no sé por qué es así, pero por lo menos yo me identifico con esta historia, porque no, Dani Caleb es todo un desafío, podés pasarte todo el día limpiando la casa y en 10 minutos te la deja, pero como estaba antes o peor, ¿verdad? Y entonces es todo un desafío porque por alguna razón el segundo hijo como que tiende a ser más berrinchudo, más difícil en la manera de la crianza, cómo lo vamos a criar nosotros. Entonces fíjate, el menor de ellos, el hijo menor, o sea, el segundo hijo, se le ocurrió una gran idea. Le dijo a su papá: ¿sabes qué, papá? Pues déjate caer, ¿no?, con una buena lana. O estoy hablando en mexicano, ¿verdad? Que te rayes, dicen aquí, ¿cómo dicen? Que me bendigas. Yo ya quiero, papá, ya quiero hacer mi propia vida. Yo quiero que me des la parte de los bienes que a mí me corresponden, que me des la herencia. Y entonces el papá dijo: bueno, los papás siempre tenemos un sentido de justicia, ¿verdad? Digan conmigo, los padres tenemos un sentido de justicia. Y él dijo: pues me va a hacer feo darle solo la herencia a este. Si le doy a uno, tengo que darle también a otro, ¿verdad? Porque tenemos un sentido de justicia. Y entonces dijo: bueno, si el menor ya se rebeló, ya se quiere ir de la casa, pues le voy a dar la herencia al menor, pero también le voy a dar al mayor. Y les repartió los bienes. O sea, les dio equitativamente a cada uno, tanto al uno como al otro, les repartió los bienes. Pero fíjate que el hijo menor, él no tenía la madurez de cómo administrar esos recursos que su padre le había puesto en sus manos. Porque la Biblia dice que no muchos días después, en lo que, ¿verdad?, fue a arreglar las cuentas de banco, vendió las propiedades y derrochó el dinero, ¿verdad?, lo juntó todo, hizo una gran herencia, una gran fortuna, el hijo menor, y se fue lejos a una provincia apartada de la casa, del hogar, de la familia, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Allá a lo lejos, donde nadie lo mirara, donde estuviera lejos de los ojos de papá y de mamá,
él se fue a vivir y a desperdiciar sus bienes y a vivir de una manera perdidamente. Y entonces se nos hace una historia, ¿verdad?, un poco triste, porque uno dice, bueno, pero ¿qué pasó en esa familia? Hay padres que muchas veces se sienten culpables porque dicen, ¿por qué mi hijo tiene que atravesar por esta situación? Ayer, mientras estábamos en el centro de rehabilitación, ahí en Ezequiel Montes, me encontré que el hijo de uno de nuestros pastores está ahí interno. Y yo sé que este pastor le echa muchas ganas, ama al Señor, anda en la sierra haciendo trabajo misionero. Pero imagínate, su hijo está encerrado en un anexo, está ahí en ese lugar. Y tú te preguntas, pero ¿y por qué? ¿Sería que no lo instruyó bien? No, es que cuando los hijos crecen, toman sus propias decisiones, adoptan sus propios valores. Ellos también, así como nosotros nos equivocamos, muchas veces también van a tender a equivocarse dentro de su propia vida. Y los padres a veces tenemos que quitarnos un poco de responsabilidad, porque vivimos muchas veces con culpas en nuestro corazón, diciendo que hice mal, por qué está en las drogas, por qué está en el alcohol, por qué se fue de casa, por qué tuvo que irse con ese muchacho, por qué tuvo que ser tan rebelde, qué hice para merecer todo esto. Y los padres muchas veces venimos y nos llenamos de culpa. Yo quiero decirte que este era un padre bueno, pero que tuvo hijos que tomaron el camino malo. Sin embargo, los padres nunca dejamos de ser padres. Siempre tenemos que estar ahí. Sabes que una de las cosas que más desarrolla la autoestima en la vida de los hijos es la presencia de los padres en todas las etapas del desarrollo del niño o del joven. Simplemente nuestra presencia, el ir a esos eventos, ¿verdad?, que a veces hay, ¿verdad?, en las escuelas donde salen en una obra teatral, el asistir a una graduación, a una fiesta, el compartir y conocer a sus amigos, el estar presente, el llevarlos a la escuela, el traernos, el proveerles todo lo necesario. O sea, es una ardua tarea, y imagínate, y de pilón, tener que venir nosotros y todavía echarnos la culpa si algo sale mal. Pues cuando ellos crecen, ellos toman sus decisiones, tienen que transitar su propio camino, y a veces no van a tomar las decisiones que nosotros queremos, pero nunca nosotros dejamos de ser padres para la vida de esos hijos. No muchos días después lo juntó todo el hijo menor y se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Bueno, la Biblia nos describe la situación del hijo, pero ¿te imaginas la condición del papá? No ha de ser fácil pensar de que hay un hijo que se ha ido de casa, que se está drogando, que está viviendo perdidamente, que está malgastando su dinero con rameras. Lo dice la Biblia, todo esto andaba haciendo este joven. Y yo me imagino el padre preguntándosele, pero esta no fue la educación que yo le di en casa. Esto no fue a lo cual yo realmente lo arrimé. Y es que realmente cada ser humano toma decisiones en la vida. Y a veces tenemos que quitarnos un poco de culpa y de responsabilidad y decir, pues Dios, yo no puedo con este hijo, pero tú sí puedes, Señor. Mis oraciones van a estar ahí. Mi oración va a estar a favor de este hijo que es pródigo, que se ha ido de casa. Y Señor, lo menos que yo puedo hacer es estar en oración e intercesión por él, diciéndote, Dios, cuídalo, protégelo, ayúdalo, hazlo madurar. Señor, haz que le caiga el 20. Sin embargo, desde el lado del joven, la Biblia dice que cuando todo lo hubo malgastado, ¿cuánto malgastó? Todo. Porque no tenía la madurez para administrar toda esa fortuna. Vino una gran hambre en aquella provincia, y ahí es donde está la mano de Dios. Porque fíjate, el hambre no solo le vino a él, vino a toda la provincia, una gran crisis.
Y ahí es donde estaba la prueba de fuego para ver qué iba a hacer él. Y comenzó a faltarle y se dio cuenta que ya no tenía los mismos recursos, que el estilo de vida que estaba viviendo tenía un costo, que en verdad pues la droga había que pagarla, que el trago había que pagarlo, que las mujeres también requerían dinero y todo tenía que ver con dinero. Y entonces el hombre se encontró en apuros y ya no tenía ni para comer. Y se fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra y le envió a su hacienda para que apacentase o cuidase cerdos. Y entonces este joven empezó a ir de mal en peor, en una crisis regional que había. Él era un hebreo y los hebreos no comen cerdo, lo consideran un animal inmundo, pero no había de otra. Tuvo que hacer lo que no le gustaba. Tuvo que él en algún momento ir a la hacienda literalmente a cuidar cerdos. Porque te voy a decir algo, y esto de especial para todos nosotros. Lo que nosotros no queremos aprender a la buena, lo vamos a tener que aprender a la mala. Pero que aprendes a vivir la vida. Lo que el ser humano no quiere aprender por la buena, lo va a tener que aprender a la mala. Y eso fue lo que sucedió específicamente con este joven. Se arrimó a pidió trabajo, lo que nunca había hecho antes. Siempre era, ¿verdad?, un glotón, andaba malgastando y despilfarrando dinero que no le había costado. Pero ahora se da cuenta que ya no hay dinero, ya no hay familia, ya no hay nada y tiene que buscar trabajo. Le dan el trabajo de lo más bajo que él puede hacer. Y entonces comienza a padecer. Y dice el verso 16, mira, con lo que ganaba, ni siquiera le alcanzaba para comer. Yo quiero decirles que el mundo se está configurando también de esta manera. Las cosas no están fáciles allá afuera. Hay jóvenes que no quieren estudiar, no le quieren echar ganas en la vida. Y entonces, porque piensan que con el salario mínimo que ganan, pueden sostener una familia. Pero cuando enfrentan la vida real, se dan cuenta de que los 9,000 pesos que ganaban, la renta vale 7,000 y con 2,000 ¿cómo voy a comer? Y tengo que pagar luz, teléfono, internet, esto, lo otro, y se las están viendo difíciles las nuevas generaciones. ¿Por qué? Porque muchas veces en nuestra rebeldía no escuchamos consejo. Tomamos decisiones a muy temprana edad saliendo de casa. No nos preparamos para la vida, no tomamos estudios, no tomamos una profesión, no nos dedicamos realmente a querer a ser alguien en la vida. Y las personas hoy en día muy prematuramente todo lo quieren desde muy temprana edad. Yo estaba recién llegado a Querétaro y conocimos una familia hace casi 16 años. Y porque fue como en el mes de agosto que los conocimos, septiembre por ahí. Y entonces su hija nos hizo el siguiente comentario. Dijo, todos mis compañeros que egresaron de la secundaria, ¿a qué edad se egresa de la secundaria? ¿A qué edad? A los 15. Todas mis compañeras, mis amigas, todas se fueron ya con sus novios. ¿A qué edad? A los 15 años. Imagínate tú, de 15 años todavía son niñas. Yo me quedé impactado, ¿no? Pero lo triste es que 2 semanas, como al mes después, ella también se fue con su novio. Y yo me quedé impresionado. Dije, no es posible que a los 15 años, ¿por qué este nivel de querer hacer las cosas tan prematuramente? ¿Por qué están tan de cabeza nuestros valores? ¿Por qué los jóvenes hoy en día tienen que pasar por situaciones tan extremas y difíciles, enfrentar la vida sin una profesión, sin realmente las herramientas necesarias? ¿Qué es lo que está sucediendo? Y entonces nosotros tenemos que de alguna manera sacar lecciones de todo esto que nos ayuden a consolidar un plan de vida donde nos vaya bien para la gloria del Señor. Fue tan bajo que cayó este joven que dice el verso 16, y deseaba llenar su estómago
de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba, no tenía autorizado comer de la comida que comían los cerdos. Imagínate, el salario no le alcanzaba ¿para qué? Para nada. ¿Por qué? Porque dedicó su vida de joven a los placeres, a malgastar su dinero, a malgastar su fortuna, porque no tenía un plan de vida, porque él creía, el problema de la adolescencia es que los adolescentes se creen que ya son adultos y campeones, pero en realidad están en un periodo de transición, son niños convirtiéndose en adultos, y a veces se comportan como adultos y a veces como niños, y es un periodo de transición y de locura. Y entonces deseaba comer de lo que comían los pueblos, y ni siquiera de eso le permitían tomarlo. Comenzó a tener hambre, literalmente, pero nadie le daba. Y en el verso 17 es donde comienza el proceso de rehabilitación en la vida de este joven. Porque yo quiero decirte que la vida nos presenta escenarios difíciles, complicados muchas veces, pero hay manera de poder salir de esos procesos difíciles que estamos viviendo. Y la Biblia dice, y volviendo en sí dijo, volviendo en sí, o sea, él estaba enajenado en una realidad ficticia, estaba fuera de sí, estaba realmente engañado de la vida, viviendo una vida de engaño, una vida de fantasía. Entonces hay muchas personas atrapadas en el mundo viviendo una vida de fantasía. Hay personas adultas que se creen, ¿verdad?, que son jovencitos de 15 años y ya tienen más de 40. Por favor, hágase responsable conforme a su edad. Usted tiene que madurar, hacerse responsable. Mi esposa me ha ayudado mucho a mí, ¿verdad? Y ella me ha dicho, Dani, tú ya no eres un niño adolescente. Ya eres un viejo, eres papá, tenés tus hijos, eres pastor, ¿qué te pasa? Y créame que esas palabras llegan y digo yo, no es cierto, tengo que echarle ganas. Soy papá, soy pastor, tengo 2 hijos, tengo esposa, tengo responsabilidades, tengo que salir adelante, no puedo estar en la vida relajado, de verdad tengo que de alguna manera echar para adelante todo esto con la ayuda de mi Señor. Cuando dicen amén, aleluya, denle gloria al Señor nuestro Dios. ¿Dónde comienza la rehabilitación de una persona que se ha extraviado de sus objetivos de la vida? ¿Dónde comienza el hecho de que yo pueda salir de un estado emocional donde he estado alejado de la realidad, engañándome a mí mismo, enajenado sin hacerme responsable de mi propia vida? ¿Dónde comienza? Bueno, lo primero es que muchas veces, de nuevo, lo que no queremos aprender por la buena, lo vamos a tener que aprender por la mala, ¿verdad? Las experiencias de la vida nos cambian. Yo viví soltero desde los 18 años. A mí me dijeron en casa, ¿sabes qué, Dani? Pues ya tienes tu primera carrera, ya tienes que enfrentar la vida, ya no puedes vivir aquí. Así que ya te ayudamos, ya te apoyamos, y yo agradecí en gran manera que me hayan apoyado hasta los 18 años. Yo desde los 18 años salí de casa a enfrentar la vida. Y me acuerdo que era difícil porque lo que ganaba era muy poco al principio. Y me alcanzaba para comprar un aguacate. Y desayunaba aguacate, almorzaba aguacate, comía aguacate y cenaba aguacate. Y de a pedacito, y el chorizo de tortillas, porque decía yo, no, que las tortillas son más baratas, y aguacate en la mañana, al mediodía y en la tarde. Y yo empecé a valorar y a decir, wow, y allá yo tenía por lo menos comida, había un refri, había esto, había lo otro, y comienza la valoración en nuestra vida. Por eso cuando yo llegué a los 24 años, ya iba a cumplir 25, yo ya estaba desesperado pidiendo auxilio. Le dije, por favor, Carmita, ya cásate conmigo, porque yo no aguanto el estar solo, el estar soltero. Por favor, cásate conmigo. Y me dijo Carmita, es que andaba buscando una empleada, me dijo que te ayudara o que andaba buscando.
La verdad es que yo estaba desesperado. Porque es muy difícil, le digo, la soledad, llegar a casa y no tener nadie con quien hablar. No tener una persona, no tener familia, no tener a nadie, es muy difícil. Y la verdad yo sí estaba urgido y necesitado de una compañera. Y llegaste como al niño al dedo, llegaste para ser mi salvación. Amén. Porque el que haya esposa, ¿qué dice la Biblia? El que haya esposa, haya. ¿Qué haya el que haya esposa? Nos va a mandar a estudiar Biblia. El que haya esposa, haya el bien. No ande diciendo que su esposa es bruja, es esto, es lo otro. Tenga cuidado, ¿verdad? El que haya esposa, ¿qué hay? El bien. El bien. Dice que como preciosa la cena, sus caricias te satisfagan en todo tiempo. Entonces yo le digo a mi esposa, mira, dice que tienes que acariciarme ahí en la Biblia. Lo que me conviene, ¿verdad? Y entonces, muchas veces tenemos que tocar fondo en la vida, llegar a experiencias extremas. Como este joven, ¿cuál fue su experiencia? Que era glotón y ahora ya no había para comer. Ni siquiera la comida de los puercos le daba. Empezó a padecer hambre. Yo me lo imagino todo flaco, ¿verdad? Así, nada que ver con el pastor Dani, ¿verdad? Todo flaco, amarillo, ¿verdad? Todo paliducho, ¿verdad? Casi desmayado, esas cosas que parece que lo va a llevar el viento, ¿verdad? ¿Pero por qué? Por su pensamiento, por su rebeldía, porque necesitaba madurar, porque no quiso aprender por la buena y decidió aprender por la mala. Sin embargo, el segundo punto es que no solo es que la vida te forma lo que no quieres aprender por la buena. Todos necesitamos hacer un diálogo interno con nosotros mismos. Este punto es muy importante, porque ese diálogo interno tú lo tienes que propiciar. Tú tienes que llegar al momento en que te tienes que sentar, valorar tu vida y decir, bueno, ¿qué es lo que estoy haciendo yo con mi vida? Y entonces él comenzó un diálogo interno y dijo, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Pues allá los trabajadores les pagan bien y estos como que son medios mezquinos. Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré, y mira, todo esto es a nivel de pensamientos y sentimientos. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Porque te voy a decir algo, el pecado no solo es contra Dios. Muchas veces hemos ofendido también a las personas. Hubo algo que a mí me costó muchísimo superar en la vida cristiana. Yo fui abandonado a las 2 semanas de nacido y no tuve papá ni tuve mamá. Y cuando crecí y vine a los caminos del Señor, vine al Evangelio, en una conferencia que dieron sobre familia, el Espíritu Santo empezó a hablar a mi corazón y empezó a decirme, tienes que ir a pedir perdón a tu madre. Y entonces en mi cabeza eso no cabía. Porque yo empecé a decir, ¿cómo que no vine a pedir perdón a mi mamá si ella fue la que me abandonó? Ella fue la mala. Yo era un bebé, yo ni sabía lo bueno ni lo malo. Tenía 2 semanas y esa señora me abandonó. Nunca me buscó, nunca hubo una carta, una visita, jamás una llamada de teléfono, un telegrama, jamás hubo absolutamente nada. ¿Por qué tengo que ir a pedir perdón yo? Que ella me busque y me pida perdón. Y entonces el Espíritu Santo tiene maneras de cómo tratar ese tipo de asuntos en la vida de uno. Y lo primero que el Señor me dijo, bueno, es que si no le perdonas a los hombres sus ofensas, yo tampoco te voy a perdonar las tuyas. Ah, dije, a mí no me gusta perder. ¿Cómo está eso de que si no le perdono, no me va a perdonar? Sí, lo leí en la Biblia. Y lo rumié y empecé, ¿verdad?, ese diálogo interno de que si no le perdono a los hombres sus ofensas, Dios no me va a perdonar las mías. Y luego el Señor me empezó a hablar y a decir, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga duración en la tierra que el Señor tu Dios te da. Y entonces el Espíritu Santo me enseñó algo en ese texto bíblico. Mira, aquí dice que tu trabajo es honrar a tu papá y a tu mamá.
no importa si ellos se han portado mal contigo. Yo no te estoy diciendo eso. Tu responsabilidad es simple y sencillamente honrar a tu padre y a tu madre. No te toca a ti decidir si son buenos o son malos, porque eso solo lo decide ¿quién? Dios. Pero los hijos muchas veces nos ponemos en una posición de jueces a juzgar a los padres. Es que hizo esto, me lastimó con aquello. Pero y el mandamiento de Dios es contrario, porque el mandamiento de Dios dice: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga duración en la tierra que el Señor tu Dios te da. Y yo dije: Señor, a mí me gusta ganar, yo quiero que me vaya bien y no me importa si voy a hacer el show, si me van a rechazar. Yo voy a ir a buscar a mi madre y le voy a decir: sabes que, mamá, perdóname por todo el resentimiento que yo te he tenido. Y después que tuve ese diálogo interno, yo la fui a buscar, le pedí perdón, salieron lágrimas de ella y me dijo: hijo, es que yo no te abandoné porque quise, es que tu abuelita, la que le dicen a mamá, la que tanto quieres, ella me envileció cuando yo salí embarazada y era una adolescente. Y yo le tengo mucho odio a ella. Yo no regresé, no por ti, no regresé por ella. A ella yo la odio con todo mi corazón. Y entonces había un trabajo que hacer, había que reconciliar a mi abuela con mi madre, porque había resentimiento, había recuerdo, una cadena de amargura y de maldad. Entonces, este hijo, mira, hizo ese diálogo interno para confrontarse a sí mismo, ver que estaba mal. Pero paso número 3, encontramos a este joven que se le llama el hijo pródigo, que no solo hace un diálogo interno, él llega a una conclusión: he pecado contra el cielo y he pecado, le diré a mi padre, he pecado contra el cielo y he pecado en contra de ti. El pecado existe hacia Dios, pero muchas veces también hemos ofendido a las personas que están a nuestro alrededor. Muchas veces hemos hecho lo malo también con ellos. Muchas veces albergamos resentimiento en nuestro corazón. Muchas veces albergamos malos sentimientos hacia las personas que nos rodean. Y entonces la vida cristiana es tener una buena relación con Dios, pero también una buena relación con las personas que nos rodean. ¿Cuántos dicen amén? Denle gloria al Señor nuestro Dios. Alábele. ¿Cuándo comenzó el proceso de rehabilitación? Cuando hubo ese diálogo, cuando reconoció que había hecho lo malo ante Dios y ante su propio padre. Y él dijo en su razonamiento interno, en el verso 19: ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Un sentimiento de indignidad, de arrepentimiento, de humillación. Dame trabajo como a uno de tus jornaleros. Mira, este joven hizo los planes para regresar a casa, pero él dijo: yo ya no voy a ir, ¿verdad?, reclamando, pidiendo herencias, pidiendo privilegios, a que me traten bien. Yo voy a regresar a mi casa y estoy contento con que me reciban como a un jornalero. ¿Sabes cómo se llama eso? Humildad en la vida de la persona. Porque a veces los jóvenes, en verdad, no son nada de humildes, no somos humildes. Pegamos el manotazo, ¿verdad? Y a mí me vas a dar esa lana que te estoy pidiendo, me vas a dar ese permiso que quiero, y me voy a salir con la mía. Y si me tengo que ir a vivir afuera, pues me voy. Pero no sabemos lo que vamos a enfrentar allá en la vida, en la realidad allá afuera. La vida no es fácil. Pero qué maravilloso que este joven, aunque se equivocó, estaba rectificando el camino. Y de eso se trata la vida. No de que seamos perfectos. Mira, nos vamos a equivocar muchas veces. Nadie es perfecto. ¿Perfecto solo quién? Solo Dios. Pero lo importante es rectificar el camino y tomar nuestra responsabilidad. Dejar de estar como Adán y Eva. ¿Cuál fue el problema de Adán y Eva? ¿Sabes por qué Dios lo echó del huerto? Yo diré, esta es mi opinión. Dios no los echó tanto porque hayan pecado. Miren, me estoy atreviendo con lo que estoy diciendo.
¿Sabe por qué nos echó? Porque cuando Dios vino y le dijo, ¿dónde estás, Adán? Ay, dijo, es que estaba desnudo y me puse higueras. ¿Acaso comiste del árbol prohibido que yo te dije que no comieras? Y en lugar de Adán decirle, Señor, sí comí, la verdad estoy avergonzado, apenado, arrepentido, perdóname, me humillo delante de ti, reconozco mi falta, como David, ¿verdad? Que cuando le dijeron, ese hombre eres tú, te metiste con una mujer que no era tu esposa, y él dijo, ¿verdad? Y lo reconoció, lo aceptó, se humilló delante de Dios. Si Adán hubiera hecho semejante cosa, otra historia sería. Pero ¿sabes qué dijo Adán? La mujer que me diste, la mujer, ella tiene la culpa. ¿Por qué no te haces responsable por primera vez en tu vida y dejas de andar culpando a los demás? Hazte responsable de tus propios actos. El culpar a los demás nomás te va a llevar a una vida de infelicidad, de falta de responsabilidad, de falta de madurez, de crecimiento hacia ti mismo. Tenemos que hacernos responsables de nuestra propia vida, de nuestras circunstancias. Porque mira, hay mujeres que están enojadas, ¿y a quién crees que culpan? Al marido. Es que son flojos, y aunque el marido le suelta la lana, le paga la renta, le da de comer, no cuida a los hijos, ahí se lo traen al pobre como si fuera un balón de esos viejos, ¿verdad? Que le dan de patadas. Hazte responsable de tu propia vida. Deja de estar culpando a los demás. Y a Eva le dijo Dios, ¿qué has hecho, mujer? Dios, con la esperanza de que reconociera. La serpiente, o sea, la mujer le echó la culpa al diablo. Pobre diablo, ¿verdad? El diablo dice, yo no fui, ¿verdad? Tú quisiste, te gustó el fruto. La serpiente me engañó y por ella comí. Tampoco aceptó su responsabilidad. Y eso no nos ayuda a tener un crecimiento espiritual genuino como familias. Cada quien tiene que hacerse responsable de sus propios actos. Si fracasas, el único responsable eres ¿quién? Eres tú. Porque qué fácil se nos hace echarle la bolita a los demás. Yo soy el único responsable de mis propios actos. Y entonces, cuando él ya tenía ese plan, cuando ya había hecho ese diálogo interno, cuando ya se había cuestionado, cuando había puesto en orden sus pensamientos, cuando ya había planeado resolver las cosas, la Biblia dice que levantándose, vino a su padre, tomó la acción, echó a andar el plan. Y cuando aún él estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Yo veo un papá tan bueno. Mira, yo digo, bueno, si este joven, teníamos un compañero que en el instituto bíblico, que a él lo mandaron a cuidar puercos. Y la verdad, el olor de puerco, del estiércol y todo eso, se le pegaba. ¿Y sabes cómo le decían? El hijo pródigo. Oye, bien el hijo pródigo, porque a él lo habían mandado a cuidar puerco y se ponía bien atorado. Bueno, no lo maten a ustedes, decían, porque olía a puerco. Se le había pegado. Imagínate, venían harapos a saber cuántos meses sin bañarse, porque ni para la renta tenían. A saber cuánto tuvo que caminar para llegar hasta la casa del padre, sin dinero, acabado, todo flaco, todo peludo, me lo imagino, todo barbón, una barbota ahí, todo sucio. Pero su papá lo ve de lejos y el papá sale corriendo, se echa sobre su cuello, lo abraza, lo besa y no lo rechaza. Muchos venimos de esa manera a los caminos del Señor. Yo no te voy a decirte que yo llegué bien limpio delante de Dios, yo venía sucio, oliendo a estiércol, oliendo a pecado, de revolcarme de lo más sucio, de los vicios, de una vida destructiva, de una vida totalmente mal. Pero la Biblia dice de que Dios metió su mano en el lodo cenagoso, nos sacó del pozo de la desesperación,
de que el Señor dice que tomó nuestras vidas y nos quitó los trapos de inmundicia, nos quitó los trapos sucios y nos vistió de dignidad como príncipes, como hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya, cuando da gloria a Dios. Amén. ¿Cómo no voy a amar yo a mi Señor si cuando yo no tenía nada, Él no me rechazó? Me abrazó. Estaba en vicios, en una vida destructiva, lleno de resentimiento, lleno de pecado. Y Dios no me rechazó. Me abrazó con sus brazos. Me adoptó como su hijo. Y este joven regresó a los brazos del Padre. Fue movido a misericordia, corrió, se echó sobre su cuello y le besó aún cuando olía feo. ¡Qué amor el de Dios! Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Fíjate que el padre no le evitó que él sacara lo que traía. Porque a veces hay que dejar a las personas que reconozcan su situación, que se desahoguen, darle la oportunidad de que saquen, como decimos en México, lo que hay en su ronco pecho. Que lo saquen. Pero el padre le dijo a sus siervos: saquen el mejor vestido y vístanle. Lo primero que Dios hace cuando venimos a sus caminos es que nos quita los trapos sucios y nos pone vestidos de gala, vestidos nuevos. Nos da lo mejor de lo mejor. El Señor nuestro Dios nos ama tanto que aunque para el mundo no seas nadie, para Él eres su hijo, y Él está totalmente feliz de que seas su hijo. Él no se avergüenza de ti y Él dice: este es mi hijo amado en el cual yo tengo complacencia. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Dele gloria al Señor nuestro Dios. Le quitó los trapos sucios, lo bañaron, le rasuraron la barba, le cortaron el pelo y lo vistieron. Paso número 2. Pónganle un anillo en su mano. El anillo no era para que anduviera un anillo bonito y luciéndolo. El anillo era el sello, era la tarjeta de débito del papá, con el cual él podía sellar propiedades y venderlas. Le regresó la herencia. Lo que él malgastó y despilfarró, el papá lo dejó en el olvido, lo dejó atrás, le dio una nueva vida, le volvió a dar recursos para que él, ya ahora que había sido tratado por la vida, los administrara bien. Porque Dios es un Dios de nuevas oportunidades, no es un Dios que está con la vara para castigarte y desecharte. El Señor te ama más que a nadie y Él es un Dios de nuevas oportunidades. ¿Cuántos dicen amén? No lo desechó y venía de revolcarse de lo más sucio. Lo vistió, sacó el mejor vestido y le puso anillo. El anillo era el sello para sellar escrituras públicas, para tener acceso a la cuenta del papá. Era el sello con el cual podía tener acceso a dinero, a recursos. Y luego dice: y pónganle calzado en sus pies. En los tiempos bíblicos, en el siglo I, la diferencia entre los hijos de un señor, de un rey, de un noble, es que los hijos andaban sandalias y los esclavos andaban descalzos. Y mira, y cuando el papá nos recibió en su seno, él dijo: tú ya no eres un esclavo. Tú ya no eres la persona que eres, tú ya no eres ese borracho, ese drogadicto, ese maldiciente, tú ya no eres esa mala persona. De aquí en adelante tú eres mi hijo. Y él le puso calzado en sus pies y le dijo: en esta casa sigue siendo un hijo, eres amado, eres querido, y yo no te voy a tratar como a un sirviente, te voy a tratar como a mi hijo. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya.
Pero faltaba algo muy especial que nos habla del carácter de Dios. Y él dijo, y traigan el becerro gordo y matadlo, el más caro, el más bonito. Y comamos y hagamos fiesta. Fíjate que Dios es un Dios que le gustan las fiestas. Donde hay comida, donde hay danza, donde hay alegría, donde podemos compartir. El Señor Jesús, ¿sabes cuál era el sobrenombre de Jesús para los religiosos judíos? Hombre comilón y bebedor de vino, amigo de borrachos y prostitutas. Y los religiosos con la cara larga, así lo juzgaban, ¿verdad? Hombre comilón y bebedor de vino, amigo de borrachos y de prostitutas. Jesús Dios es un Dios de fiesta. A Él le gusta la sana convivencia. Él dijo, comamos, hagamos fiesta, matemos el becerro gordo, vamos a hacer, ¿verdad?, carnitas de becerro, ¿no?, dorándolo ahí, ¿verdad? Le estaban dando vueltas en el fuego. Y una señora ahí hacía unas tortillotas con salsa molcajete, ¿no?, pedazo ahí. Y disfrutemos, celebremos, hay motivo de celebración, porque mi hijo estaba muerto y ha revivido, se había perdido y ha sido hallado, y comenzaron a regocijarse. ¿Cuántos dicen amén? El evangelio es gozo, no van a andar con la cara larga, bro. ¿Se acuerdan de los hermanos de Monterrey que cantaron Cara de Limón, verdad? Y Cara de Limón al final se convirtió, ¿verdad? Y dejó de ser Cara de Limón. Tenemos que darnos cuenta que la vida cristiana es fiesta, es alegría. El fruto del Espíritu, dice la Biblia, es amor y es gozo. Si usted no se quiere gozar, es su problema. Si quiere vivir en amargura, es su problema, pero ese no es el camino de Dios. Mira, nosotros cuando vamos a hacer ministerio a la sierra, yo le saco el mayor provecho. Ayer fuimos, ¿verdad? Predicamos, hicimos el ministerio 2 horas predicando, todos predicamos en el anexo, los 5. Y yo me quedé de último. Ya como a las 10:30 ya teníamos hambre. Yo les dije, miren, me voy a llevar a un lugar a Bernal, donde venden, les dije, un menudo. Pero es menudo no como aquí, que solo trae tripa, no, este trae menudo, corazón, está muy rico y al estilo de los rancheros, pero lo más rico es que hay una señora haciendo tortillas hechas a mano. ¿Y qué creen? Está bien barato, 70 pesos el menudo, imagina, con todo y tortillas y lo demás. No, hombre, nos dimos un festín, comimos, reímos, disfrutamos. Después de ahí me lo llevé allá a Tolimán, ¿verdad? Un pueblo que está allá comenzando la sierra. Y allá nos dio un pan relleno de queso. ¿Y de qué es el pan? ¿Verdad? De mazapán, pero relleno de queso. ¡Ah, qué delicia! Con una cocota, ¿verdad? ¿Cómo es? Y no terminó todo ahí. Como íbamos muy temprano y la reunión iba a ser hasta las 3, la primera reunión, entonces, ¿saben qué? Vámonos al río de Estorax. Y allá anduvimos en el río, tirando piedras, disfrutando, viendo el panorama, ¿verdad? Luego nos fuimos a la reunión, convivimos con los hermanos, luego nos fuimos a Camargo. Y antes de Camargo le llevé a un lugar donde hay un mirador, donde se ve, está bien verde toda la sierra, bien bonito está. Y entonces yo he aprendido a hacer el ministerio disfrutando. ¿Por qué la gente cae en ansiedad y en depresiones y que ahí andan con esto y con aquello? Porque hacen las cosas de una manera forzada, no están disfrutando de la vida. Yo he aprendido a disfrutar. Y hay veces que me paro y en la camioneta ahí en mi sierra a respirar el aire, a ver lo bonito, los árboles.
a ver un manantial, a estar en contacto con la naturaleza, porque el Señor dijo: hagamos fiesta y regocijémonos, alegrémonos, matemos el becerro gordo, vamos a hacer una gran fiesta, porque mi hijo se había muerto y ha vuelto a la vida. La vida cristiana es fiesta, amén. Denle gloria al Señor nuestro Dios. Así que en esta iglesia está prohibido andar con la cara larga, ¿verdad? El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Hablar de familia es un tema muy amplio y muy interminable. Pero yo quiero decirte que Dios es un Dios de nuevos comienzos, de nuevas oportunidades. Si le estás pasando mal, haz ese diálogo contigo mismo. Pregúntate qué es lo que ha salido mal, qué es lo que tengo que hacer. ¿A quién me he ofendido? ¿Por qué estoy así? ¿Por qué estoy en esta situación? ¿Por qué estoy tan triste? ¿Por qué estoy deprimido? De verdad, o sea, Señor, yo quiero encontrar ese gozo, salir a flote de esta depresión que estoy viviendo. Estás preocupada quizás por tus hijos. A veces hay que dejarlos que vivan sus propias experiencias. Y cuando ellos lo soliciten, ayudarlos cuando ya están listos para ser ayudados. Porque hay veces que aunque uno quiere ayudarlos, ellos no están listos para ser ayudados. Tienen que ser procesados y tratados por la vida, y en el momento en que estén listos, entonces nosotros los podemos ayudar. ¿Cuántos dicen amén? Póngase en pie por un momento y vamos a darle gracias al Señor nuestro Dios. Yo no sé si tú tengas un hijo pródigo o una hija pródiga, no sé qué estés viviendo dentro de tu propia vida, pero yo quiero decirte en esta preciosa mañana: vete en la vida un poco más relajado. Suelta esas cargas, esa culpa. No salieron bien las cosas en la familia, con los hijos, con el cónyuge. Suelta esas cargas, dile: Dios, ayúdame a tener ese diálogo conmigo mismo. Yo quiero disfrutar la vida, quiero vivirla bien. Quiero ser feliz, no quiero andar con cargas, con bultos en mi espalda. Si eres un hijo que quizás tienes problemas, arregla las cosas, no las dejes así. Sé valiente, reconoce tus errores, pide perdón, arregla esa situación y vas a ver que la vida es más bonita con el perdón de Dios a nuestro lado. Señor, aquí estamos, delante de tu presencia. Eres tú quien nos habla por medio de tu palabra, Señor. Gracias porque esa palabra es verdad. Y queremos pedirte, Dios, que nos ayudes cada uno de nosotros a tener ese diálogo interno, de ver, Señor, qué es lo que ha estado mal en mi propia vida. Yo no quiero vivir una vida, Señor, de ansiedad, de depresión, de amargura, porque quizás hubieron raíces donde hubo amargura, pero yo quiero creer que las cosas viejas pasaron, que en Cristo todo es hecho nuevo. Y Señor, ayúdame a no estar trayendo al presente el dolor del pasado, porque eso no me ayuda. Tú has hecho algo nuevo, Señor. Tú eres un Dios de nuevas oportunidades. Si recibiste al hijo pródigo aún con tantas cosas que él traía cargando en su vida, y lo abrazaste, lo besaste y hiciste fiesta para él, Señor, yo quiero entender que tú también a mí me amas y tienes un plan para mi vida, para la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Y ayúdanos a abrazar ese plan, a disfrutarlo, a vivirlo de tal manera que, Señor, podamos ser felices, que podamos ser familias, Señor, que tomados de tu mano vamos, Señor, hacia objetivos, Padre, que nos van a bendecir a todos. Señor, muchas gracias. Queremos soltar, Dios, todo aquello que nos ha estado perturbando y cargando, y proclamar que, Señor, tu paz viene, Señor, a nuestros corazones. Tú dijiste: mi paz le doy, mi paz le doy, yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Señor, muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.